Buenas tardes a todos. Ya vamos a tratar de terminar este capítulo del capítulo 12 de Romanos. Sobre todo que podamos haber comprendido un poquito más de las funciones que Dios da a la iglesia, a sus miembros, a cada uno de las personas que han obedecido el Evangelio, el esfuerzo y el conocimiento que Dios les dio a cada uno de cómo, ¿verdad? Cómo debemos de trabajar, que a veces es muy difícil porque pues no somos de bastante fe, y esa es la diferencia. Hay veces que muchos de nosotros tenemos o sufrimos muchas veces cosas que no deberíamos de pasar, pero por culpa de nuestra poca fe tenemos que sufrir esas consecuencias. Porque si hiciéramos como hizo Job o como hizo Abraham, de cuando Dios hablaba, pues ellos obedecían, ¿verdad? Cuando Dios le dice a Abraham, salte de tu parentela, él obedeció. Él iba a empezar a hacer muchas preguntas. Él escuchó la palabra de Dios y la obedeció. Y Job, otro hombre que perdió todo en un día, y dijo, pues, Dios dio todo y Dios quitó. Y Dios quitó y alabó. Entonces así nosotros debemos de trabajar en la iglesia por fe. Y estamos terminando Romanos 12, del 17 al 18. Vamos a ver qué dice, hermanos, Romanos 12, del 17 al 18. Vamos a ver qué dice ahí. Romanos 12, del 17 al 18. No paguéis a nadie el mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto depende de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Ahí está, hermanos. Lo que el Señor está diciendo a la iglesia. Nunca paguen a nadie el mal por mal, y procurar lo bueno delante de todos los hombres. Entonces, nos quedamos ahí, ¿da? de trabajar duro. Debemos de trabajar siempre duro y honestamente en la presencia de Dios entre los hombres. O escoger lo malo, o escoger lo malo. Dios bendecirá tu pobreza, mientras maldicirá la riqueza de los impíos. O sea rico o pobre, sean ejemplos como Jesucristo, que siendo muy pobre, conquistó todo, y estando sentado a la diestra del trono de Dios. Ahí nos quedamos. Vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículo 1. Vamos a ver ahí esa escritura. Para poder realizar estas cosas, como dice, no paguemos mal por mal a nadie, necesitamos tener una mente o dónde tener nuestra mirada, ¿me entiendes? Porque uno lee la escritura, dice no pagues mal a nadie y si depende de nosotros quedar en paz, pero el hombre carnal no puede. Siempre queremos nosotros tomar venganza y casi quedar bien, muchas veces quedamos mal con todo mundo. Pero la pregunta es ¿por qué? Bueno, Colosenses capítulo 3, versículo 1, dice la palabra, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ese es el punto. Muchas veces nosotros no podemos cumplir con este mandamiento, pues nuestra mirada no está en las cosas de arriba. Nuestra mirada está en las cosas materiales, carnales, y es muy duro a veces cuando nos llega una prueba de poder quedar bien con los hombres, pues si todo el tiempo estamos pensando en lo terrenal. Pero el Espíritu Santo dice claramente que nuestra mirada, si queremos lograr tener éxito dentro de la iglesia, pues tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de Dios.
Tengo que luchar sinceramente y honestamente en buscar siempre las cosas de Dios, lo espiritual, estar contento con Él, siempre, aunque tenga que perder, aunque tenga que salir mal, bueno, quedar bien con todos los hombres. Bueno, también vamos a Apocalipsis 3:21, que ya también todos nos la sabemos, ¿no? Apocalipsis 3:21. Dice la Escritura, al que venciere, ¿verdad? Ahí está otra Escritura que nos da, a través de lo que está enseñando Pablo, de amar a nuestros enemigos, de hacerle bien al que os ofende, de quedar bien con todos los hombres. La Biblia dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Y cómo venció Cristo? Amando a sus enemigos, conquistando Él a través del odio y del rencor que tenían contra Él, de maldecirlo, los conquistó con su ejemplo y con su amor. Así fue como Jesucristo conquistó a los enemigos o a sus enemigos. Entonces acá nos está diciendo, Apocalipsis 3:21, que debemos, dice, el que venciere como yo vencí. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si yo odio a mi hermano, si yo quedo mal con mi hermano, si yo todo el tiempo estoy quedando mal, entonces es lógico, ¿verdad?, que yo no estoy venciendo. Yo no voy a entrar ni me voy a centrar en el trono de Dios. Es por eso que es importantísimo ver estos versículos de Romanos 12, que la palabra de Dios nos exhorta como miembros de la iglesia, que cada quien haga esto. No quedar bien con todos, si depende de nosotros. Ser pobre, en cuanto dependa de nosotros, si es posible, ¿verdad?, si depende de nosotros, estar en paz con todos los hombres, si depende. O sea, si yo tengo el material, el dinero o las palabras para poder estar bien con esa persona, hazlo. Porque hay veces que hay hermanos que no quieren. Si depende de nosotros, quedar bien con todos. Porque eso es muy importante. Vivir en un estado de paz con todos, los vecinos, los amigos y con la familia es frecuentemente muy dificultoso. Por eso dice, si es posible. Porque a veces tú quieres bueno, pues, ¿qué te debo, verdad? Vamos a sentarnos, ¿qué pasa? Pero aquí la gente ya no quiere hablar o ya se, ¿cómo se dice? Amacharon. Pues, ¿qué te pasó? Pues, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Estás feliz? ¿Qué te faltan? 50, 100, ahí está. Pues, ¿estás feliz o qué ya? Pero eso sí, ten cuidado hacer negocio con esa persona. Porque muchas veces todos debemos de entender que si a mí, por ejemplo, como cristiano, el hermano ofendió, yo luego lo olvido. Luego. ¿Por qué? Porque a mí Dios me ha perdonado mucho. Y hemos leído bastante que si yo no perdono a mi hermano que me ofendió, él tampoco me va a perdonar a mí. Por eso como cristianos debemos de no ser jarritos de tlaquepaque. ¿Sí sabes cuáles son los jarritos de tlaquepaque? De lo que dije. Pues son jarritos muy de barro que se quebran muy fácil. Amén. O sea, si por ejemplo, si el hermano me ofende, se preocupe, hermanos. Si yo conozco lo que le hicieron a Cristo y no se ofendió, o sea, luego perdonarnos, luego sin necesidad que Él venga a pedir una disculpa, está perdonado, hermanos, de antes. Pero hay gente que no, se queda con la ofensa y con el rencor y es puro dolor de huesos, puro no puede ni dormir. Hermano, nadie es bueno en este mundo, nadie, discúlpame. No sé por qué a veces las personas cuando se casan piensan que se casaron con el hombre perfecto. Eso no es cierto. Menos con la mujer perfecta. Hay unos hermanos que no se han casado y les digo, ¿por qué no se casan? No, pues es que andamos buscando, estoy esperando a la mujer ideal. Pues no la vas a encontrar. Pues es que la que Dios me mande, Dios no te la va a mandar, pues tú la vas a escoger ahí un montonal. O que la que Dios diga, pues él no es el que se va a casar con ella, te vas a casar tú. Tú vas a tener que escogerla y pues todas
Todas tienen problemas como todos nosotros tenemos problemas. Ahí te vas a ayudar por a través de lo que dice aquí, ¿no? A ver, ama a tu enemigo. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si te está pidiendo la tarjeta de crédito, pues dásela. Nomás tu límite son $100. No gastes más. También mala administración está mal. Ya vamos a empezar los temas del matrimonio, Pancholín. Hay que hablar del dinero. Precisamente de las que se desparraman el dinero así, como nada. Tenemos que tener una administración. Y como dijo el apóstol Pablo, todo en orden. Todo en orden. ¿Verdad? Todo en orden. Porque dice, oye, pues nomás está diciendo esto, no le dices nada. No, sí, no hay que ser tan gastalones, hermano. Dicen, es que, ¿para qué quieres el dinero? Pues, para los que siguen. No, pues para los que vengan, para el camelito, para el otro, para que no sufran tanto y que lleguemos a trabajar, no te preocupes. No te preocupes, tú sé administrativo, no desparramador. Acuérdate que no debemos desparramar. Bueno, entonces, si es posible, si te dan la oportunidad, pero el que ama a Dios debe de luchar grandemente por esto. Es necesario para su propia salvación. Y te lo pongo, eso es lo que dice Pablo. Vive por el Evangelio, en el Evangelio, para el Evangelio, si no creíste en vano. Nosotros debemos de luchar grandemente si sabemos, porque también si no sabemos, por eso a veces que nos paramos aquí, decimos, hermanos, si he ofendido a alguien, les pido una disculpa, ¿verdad? Pero si a mí no, yo no sé. Pero si alguien te dice, es que está ofendido, entonces tengo que ir con esa persona, luchar grandemente para estar en paz con esa persona. ¿Qué tienes? ¿Qué te duele? ¿Dónde te ofendí? Ok, perdóname. Por mi propia salvación, por mi propia salud espiritual. Estar en paz. Nos dice la Biblia que antes de que traigas tu ofrenda al altar, ponte bien con tu adversario, ponte bien con tu hermano. Vamos a leer una escritura, 2 de Timoteo 2:12. 2 de Timoteo 2:12. Segunda de Timoteo 2:12 dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Ahora, acuérdate que esta escritura está diciendo precisamente lo que estoy dando a entender. ¿Verdad? Si nosotros sufrimos por quedar bien con los demás, ¿verdad? Porque ese es el punto de este estudio. De que si voy a sufrir para estar en paz, y tengo que ser yo el que tengo que recorrer la milla para que la persona esté en paz. Ok, está bien. Fíjate bien, hermano, hermana. Si soy yo el que tengo que doblar la mano, la rodilla, para que esta familia pueda funcionar, pues lo voy a hacer. Entonces, reinaremos con Él. Y acuérdate que una manera de reinar, y es bien bonita, es que tu mente controla a todos tus miembros. Eso se llama reinar. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el Espíritu Santo, cuando controla aquí la mente, domina los miembros, domina la lengua, domina el sexo inmoral, domina tu mente, la controla. Entonces, tú al reinar con Cristo, estás controlando primeramente todos estos miembros. Por eso dice la Biblia que somos reyes porque Él es Rey de Reyes. Así como Dios ungía a los reyes en el Viejo Testamento, el día que usted se bautizó, también Dios la ungió como una reina o un rey. Porque Él cree que tú puedes y tienes la capacidad de gobernar tus miembros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice, pero si lo negáramos en esa actitud, ¿verdad? Porque muchas veces somos bien chistosos. Muchas veces aquí sí estamos oyendo la palabra. Suena bien, suena lógico lo que está diciendo el hermano. Pero cuando llega la prueba allá afuera, se te olvida completamente Dios. Allá vas a clavar al enemigo. Allá lo quieres matar. Allí se te atraviesa un carro y hasta le dices de qué se va a morir. ¿Qué pasó? Entonces, de esa manera también, si nosotros lo negamos, Él tampoco va
reconocerte. Así por eso dice que Dios no puede ser, ¿qué? Burlado. Todo lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Por eso es muy importante que aquí cada vez que nos reunimos como miembros de la iglesia, cuando el pueblo de Israel llegó al monte Sinaí, fue para recibir mandamientos de Dios. Cada vez que la iglesia viene a oír la palabra de Dios, viene a escuchar mandamientos de Dios, que tienen que regir e ir transformando y moldeando el carácter del creyente. Ese es el deber de cada uno de nosotros. Tenemos una meta y un propósito. Y esto es nada más de razonamiento y con la fe que cada uno profesa. Hebreos 12, 14. Hebreos 12, 14. Dice así: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Fíjense bien en estas dos, yo veo como dos oraciones. ¿Te acuerdas cuando se da en la escuela? Caminid, el Señor va a la casa está sucia. O sea, aquí hay dos, dice, número 1, seguir la paz con todos. No puedes seguir la paz con todos y si no guardas la santidad. Es bien difícil. Le platico a mi hermana que hay veces que reventamos de coraje. Hay veces que nos molestan cosas, explotamos de volada. Y te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué reaccionaste así? Lo primero que hace el hombre, ¿sabes lo que hace primero el hombre cuando reaccionamos? Y la mujer a lo mejor también, porque yo no sé, le echa la culpa a la mujer. Lo primero que hace uno en esa reacción carnal, animal y diabólica, le echamos la culpa a ver a quién. Pero la culpa es tuya, ¿o no? Porque no estás guardando ¿qué? ¿Qué dice? Santidad. No estás guardando, ¿por qué? ¿Qué significa santo? Que Dios te apartó. Se te olvida que eres un hijo de Dios y no puedes maldecir. De hecho, inclusive hasta la Escritura dice, si llamaras a tu hermano fatuo, ya con eso estás mal. Y yo dije, pues, ¿qué es fatuo? Es lo que a veces decimos. ¿Qué les dije la otra vez que era fatuo? Porque lo estudié y dije, esa palabrita como ridículo. Fíjate, si te ocurre decirle a tu pareja, oye, qué ridícula eres o qué ridículo eres, ya le dijiste fatuo. Fíjate, nada más con esa palabrita, wow, te quedas wow. Entonces, tenemos que, y te voy a decir por qué. Vamos a 1 de Pedro 3:15 para que veas lo que dice Pedro con de este mismo propósito. 1 de Pedro 3:15. En 1 de Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestras mentes, o sea, corazones, mentes, y estar siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Si te fijas lo que dice ahí, santificar a Dios significa siempre estar, por ejemplo, contento. ¿Tienes a Dios? No necesitas nada. Yo la otra vez les platicaba cuando teníamos al hermano que nos predicó a mí la palabra, que a veces yo me quejaba con él de mis problemas. Hermano, que esto y que eso. No, pues sí, tiene razón. Es que mira, hermano, fíjese en esto. No, pues sí, tiene razón. Yo me estaba quejando, trayéndole todas mis quejas a él. No, es que mira, hermano, que lo que pasa en mi vida. Sí. El hermano dándome todo el avionazo. Sí, hermanos, no, si está duro, hermano. Yo por acá ya ve. Tengo la razón, hermano. Y termina y dice, pero le voy a decir una cosa, hermano. El que tiene a Dios no necesita nada. Sí, pues ahí me agarró. Porque cuando uno santifica a Dios en tu mente, está siempre listo para presentar defensa con mansedumbre. No ridiculizando a nadie. Con mansedumbre. Y luego dice, y reverencia también.
porque ahora Dios está hablando a través de ti. Ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Desde el momento que tú te bautizas, se encendió una luz. Y esa luz se encendió alrededor de todos tus parientes. Jesús dijo, ¿quién prende una luz y luego la tapa? O sea, en el momento que una persona obedece el Evangelio, alumbras ahí todo el cuarto, a todos tus parientes. Ahora ellos esperan de ti esa respuesta mansa, esa respuesta con reverencia, porque ellos creen que tú eres la esperanza de la familia. Ellos creen que tú eres ahora el bueno, por decir asílo, ¿no? Y te ven un detallito que hagas mal, te van a crucificar de volada. Por eso es muy importante esta escritura. Es muy importante crecer y dejar los problemas aquí, que no estén aquí, que estén aquí siempre, controlados los problemas. Vamos a Primera de Tesalonicenses 5:13. Primera de Tesalonicenses 5:13. Bueno, les voy a poner el 12 y 13. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. Ahí está otra escritura más, que ustedes deben de reconocer los que trabajan entre ustedes y que les predican, los exhortan, los amonestan y que los tengan en mucha estima, y por amor a esa obra deben de tener paz entre ustedes. Porque sería vergonzoso que yo estar predicando de amor y ustedes estaban agarrándose de las greñas. No es lógico, ¿verdad? Está diciendo claramente que debemos de ver a los que trabajan en el Señor, los que tienen esa flama, los que siempre tratan de enseñar la palabra de Dios espiritual. A esas personas hay que tenerlas en mucha estima. Y por amor a esa obra, todos están en paz, todos están bien, sin problemas. El deseo de venganza no tiene lugar en la vida de un cristiano. Jesucristo nos dio el ejemplo. Sus seguidores, sus discípulos, deben de perdonar todo y a todos. Así es que, ¿qué les parece eso, hermanos? Yo sé que es duro. Y está hablando de perdonar. No, que te perdono, pero no se me olvida. Así no es Dios contigo. La Biblia dice que cuando uno oye en el Viejo Testamento sí era. Dios te perdonaba, pero no se olvidaba porque estaban todos tus pecados. El sacrificio de ese animal no era perfecto. O sea, tú lo hacías cada año. Pero cuando tú te bautizaste, Dios te redimió. Dijo, nunca más me acordaré de sus maldades. Y todo el apóstol Pablo dice, yo del ayer ya no me quiero acordar. Porque Dios ya no se acuerda del ayer. Para mí, Dios es en Cristo. Pero habemos muchos que todavía seguimos viviendo en el pasado. No aprendemos a perdonar lo que nos hicieron. Y yo repito, ¿quién eres tú para que tengas esa altivez si tú también has ofendido a Dios? Tú también necesitas que te perdonen. Pero bueno, así pasa. Colosenses 3:13. Colosenses 3:13. Dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacer ¿qué? Vosotros. O sea, si yo entiendo que el hermano te ofendió, a veces que me dices que yo lo entiendo, pues si somos, muchas veces cuando nos bautizamos todavía somos más animales que espirituales. Entonces, cuando tú me dices eso, pues soporta, hija. Yo entiendo por eso el apóstol Pablo que decía, en cuanto a la mujer, ¿verdad? ¿Qué dijo Pablo? Más valiera no tocarla.
Fíjate, Pablo nos recomienda. Cuando se trata de mujer, dice Pablo, más valía al hombre no tocarla. Pero por causa de la fornicación, cásese, para que no esté, ¿qué? Quemando. Entonces ahora, ya estás casado. Le estaba diciendo a la hermana, el Rui no sabe dónde va todavía. Bueno, yo no lo encaminé, él solo se encaminó. A ver si no, de allá para acá ya vienen de pleito. Y luego está re lejos. No, hija, pues es la realidad. Es la realidad. Todos empezamos, mira, ellos tienen una ventaja, o quién sabe a la mera hora, no sé. Porque uno piensa, están en Cristo los dos, ¿verdad? Uno piensa que va a estar bien. Es una cosa tan maravillosa la palabra de Dios que te digo, podemos oír un sermón 20,000 veces y no lo entendemos. O sea, sí lo oímos en el momento que, sí te entiendo, pero eso es lo que dijo Dios a Juan en Apocalipsis. Este librito te va a saber como miel, pero cuando te lo comas, te va a amargar el vientre. O sea, todos sabemos que si queremos tener madurez y tener amor, tenemos que tener fricción. Tiene que haber fricción. ¿Me explico? Esa fricción, si eres de fe, vas a alcanzar madurez. Pero todos pasamos por ahí, mi Vero, discúlpame. Todos pasamos ahí. Y qué bonito fuera que... Hay matrimonios que sí tienen mucho éxito porque ya van con varias millas aventajadas. Yo no digo que no. Pero, por ejemplo, hay personas que en sus casas ya sus papás los disciplinaron a una disciplina moral. Hay papás que en su familia son gente, sí o no, sin antes de saber de la Biblia. Hay personas que en su familia, antes de conocer la Biblia, no eran egoístas, siempre son serviciales. No les platiqué que ahora que fuimos a Mérida, me dijo mi tía, vamos a invitarla a comer a la casa de mi hermana, una que está enferma. Tía, pero está enferma porque no, ella nos invitó. Pues fuimos, ¿no? Y ya nos sentamos en la mesa y estaban 3 jóvenes, así como el tamaño de Luis, los 3 jóvenes. Y mate que nos sentamos, sirvieron los vasos de agua, empezaron a poner las servilletas, los cubiertos. Yo miré que los 3 chavos estaban haciendo y el señor se sentó con la señora y nos estábamos platicando. Yo volteaba a ver a los jóvenes y empezaron a servir la comida. Y ellos se ponían a platicar allí entre ellos y de repente, ¿quiere más agua? Se la traigo. O sea, los chavos nos estaban sirviendo. Y dije, a mí se me hace que le están haciendo de aldrede, están imitándome aquí para agandallarme. Le digo, oye, porque ellos todo el tiempo lo hacen. Aquí en Mérida tenemos una tradición. Somos muy hospitalarios. Mis hijos siempre están allí. A atender, terminan de comer, limpian la mesa y se pueden salir. Me quedé, wow, esos son los que necesitamos en la iglesia. Me maravillé. Estas personas ni estudian la Biblia, ni son de otra religión, no son cristianos. Esas personas, hermano, cuando se casan, pueden tener más madurez y se casan y obedecen el Evangelio, pues pueden llegar a ser ancianos, pueden llegar a ser pastores, porque ellos ya tienen esa calidad moral. Pero como nosotros, que andábamos en la jungla, andábamos en los valles de los muertos, sin disciplina, así como dice Maná, iba caminando por las calles, ¿cómo dice? Descalzadas y de olvido, iba sin luz, iba sin rumbo. Y luego te casas, uff. Por eso siempre decimos que cuando se casan dentro de la iglesia, pues tienen una ventaja. Ya han oído bastantes sermones, pero créemelo, a veces ni así. Ni así. Es decir, pues, ya entendí, Señor, que el entendimiento no es de todos, pero los problemas sí. Los problemas a todos nos van a venir. Así es que, ¿dónde me quedé? Sí. Eso sí, hermano, hay que soportar siempre. Bueno, si alguno ofende, lo mejor es escoger perdonar, como Cristo en la cruz. Todo y a todos. Los que habían acusado falsamente y condenado a morir en la cruz, ¿qué hizo Cristo? Vamos a Lucas 23, 24. Lucas
23, 24. Y no les he dado noticia, pero mi Goyito ya anda muy contento, ya tuvo su niña. Contento, me mandó una foto de su niñita, el Goyo. Ya nació su niñita. Hace un año que fuimos a hacer su boda, ¿verdad? Un año, ¿verdad? Ya tiene su... No, pues él me dijo, tío, ya me quiero casar, tío. ¿Qué dije? Lucas 23, 24 dice, entonces Pilato sentenció que le hiciesen lo que ellos pedían. ¿Y qué es lo que ellos pedían? Que lo crucificaran, ¿verdad? Poncio Pilatos, todos sabemos que se dio cuenta que Jesús era inocente, que lo estaban entregando por envidia y por egoístas y por lo que sea, pero Cristo tomó su culpa de ellos y los perdonó. Mateo 6:14. Mateo 6:14. Dice, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Bueno, hermanos, ahí está también, ¿no? El cristiano lucha con cuidado para no dar ofensa a nadie y siempre toma el bien por el mal. Fíjate bien, el cristiano debemos siempre, y esa es una cosa que todos debemos de hacer, de luchar con cuidado en este mundo para no ofender a nadie y siempre tomar el bien por el mal. Y no se crean, a veces uno se descuida. Primera de Tesalonicenses 5:15. Dice así, 15:16. Dice, mirar que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno, unos para con los otros y para con todos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Para que al rato que empiecen el problema de las herencias, ya sepamos bien lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Que no te dejaron el rancho y estás bien agüitada porque no te lo dejaron y te andan ya. Déjasela a la otra. Ya se lo dejaron a ella, no te preocupes. Ni modo. No quiero que te vayas a enfermar. Bueno, ahí termino con 12, 17 y 18. Vamos a Romanos 12, 19. Otro igual. Ya acabando Romanos 12, empezamos con las leyes de los hombres. Ahora vamos a cambiar el tema. Vamos a la hora de leyes de hombres. Someternos a las leyes de los hombres. Romanos 12, 19. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar el lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahí está otra vez. No os venguéis vosotros mismos. No tomar la venganza nosotros mismos. Es duro, pero así dice el Señor. No, la venganza personal, sino dejar la ira de Dios, tomar la venganza. Yo podía hablar algunas cosas que me pasaron. Y sí es cierto, el Señor siempre, tarde o temprano, cobra esa venganza. Cuando nosotros, pues, está bien, no hay problema. Está bien que yo, en esta ocasión, salgo perdiendo, porque no puedo vengarme, no puedo demandar, no puedo llevar a la corte, porque lo que me hizo está bien, no está bien. Estás perdonado, no te preocupes. Y he visto lo que ha pasado cuando Dios obra. En ese momento sí nos molesta porque queremos reaccionar de coraje porque lo que hicieron no era correcto, ¿me entiendes? O sea, no era correcto. Pero Dios me dice, tú no te vengues. Tú no te vengues. Tú déjale a Dios eso. Deja el lugar a Dios y no del hombre. Como lo dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando Dios nos dio el mandamiento de Mateo 5, 43 y 44, vamos a ver ese mandamiento porque ahí va a cubrir todo. Va a cubrir todo eso. En Mateo capítulo 5, versículos del 43. Mateo 5, 43 al 44 dice, oísteis que fue dicho,
amar a tu prójimo y aborrecer a tu enemigo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que aborrecen y orar por los que os trujan y os persiguen. Aquí ya también no nomás es de no vengarte, sino también hacer oración por ellos. Fíjate nada más. Y cuando un creyente entiende esto, es pura salud. Sí, en el momento es muy difícil, lo entiendo, porque lo hemos vivido, pero después de que pasa esto, te sientes bien. Te sientes en paz. Y cuando tú tomas la venganza, te sientes enfermo. Todo el tiempo andas molesto, no está bien. Cuando perdonas y haces bien a tus enemigos, estarás en paz y contentos. El cristiano en sus relaciones tiene y debe de mantener un nivel que es sin reproche. Su palabra de ser es su garantía. Eso es muy importante, porque hay veces que me ha pasado cosa con la gente que si tu palabra dice así es, así va a ser. Si yo le dije al hermano Ruri que yo iba a ir a casarlo, pues tengo que ir. No puedo decir de repente, no voy. ¿Verdad? Sí, hay que hacerlo. Y a veces cuesta, pero hay que hacerlo también. Porque tu palabra es tu garantía. No podemos de repente decir, mañana te pago y no te pago. Vamos a ver. Entonces que si me deben dinero, pues páguenme, ¿no? Digo, si me deben. Entonces siempre nuestra palabra es sí o es no. Porque muchas veces, te digo, han pasado cosas que no. Vamos a ver qué dice Hechos 6:13. Hechos 6:3, perdón. Hechos 6:3. Hechos 6:3. Buscar, 6:13. 6:3. 3. Es que hablo así como español, pero es 3. 6:3. 6:3. Luego les platico un chiste de 13. 6:3. Dice, buscar pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos este trabajo. ¿Ok? Ahí está. Se tiene que buscar porque hay veces que no todos tienen la sabiduría y tampoco no todos tienen el buen testimonio y tampoco no todos tienen el conocimiento de Dios. Porque se les iba a encargar un trabajo a ellos de ser diáconos. Iban a empezar a ayudar a las viudas que estaban desamparadas. La iglesia crecía y entonces los acusan a los apóstoles de que estaban descuidando a las viudas. Y saben que es una viuda, ¿verdad? Una viuda de la Biblia, ¿qué es? Es una mujer que no tiene quien la ayude. No tiene hijos, o tiene hijos pero bien chiquitos. No tiene esposo, no tiene pariente, no tiene hermano, no tiene padre ni madre. Entonces a esas personas, cuando si llegáramos a tener viudas aquí en la iglesia, les debemos de ayudar. A la hermana, si no tiene quien le ayude. ¿Estamos de acuerdo? Nada. Entonces, estas personas se les pidió que tuvieran estas calificaciones. Vamos también al 16:12. Hechos 16:12. Y de ahí a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad, no sé por qué eso. Esas se las dejo de tarea. Segunda de Corintios 8:21. Segundo de Corintios 8:21. A ver qué dice. Dice, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de todos los hombres. Bueno, acaba el tiempo. Es nuestro deber y responsabilidad, hermanos, de luchar para estar bien con todos, aunque a veces sea muy dificultoso, pero es responsabilidad. Y no correr, porque hay muchos que corren. Pero bueno, corren los que no son de fe. Porque, por ejemplo, si yo entro a la iglesia, ¿verdad?
A mí, nosotros nos pasó una cosa. Estos hermanos se bautizaron. Yo sabía que tenían poquito de bautizados. Hicieron una compañía entre ellos dos. De repente uno piensa que somos bien hermanos, ¿no? Y hacen su compañía. Y pues tenían poco los en el evangelio. Y sí, aparentemente parecería que iba a tener éxito. No, hombre, salieron de las greñas. Y eso fue lo que ya nunca se juntaron en la iglesia. Entonces, tenemos que entender que cuando hacemos un trato con personas que todavía no han alcanzado madurez, hay que soportarnos. Quizás te va a quedar mal el hermano, no ha madurado. O quizás tú le vas a quedar mal a él. Pero el deber de todos es estar en bien. Yo no voy a salir enojado. Es que yo lo veo lógico de que si yo salgo mal, me vaya de Cristo. ¿A dónde voy? ¿A dónde dijo Pedro? ¿A dónde vamos, Señor? ¿Qué voy a escuchar allá afuera? ¿A otras personas que me alienten? Sí, hiciste bien lo que hiciste. Vuela de acá, porque es lo que va a hacer Satanás. Va a alimentar tu ego. Pero el último, el que estás perdiendo eres tú. Porque no estás entendiendo que sin Cristo nada podemos hacer. Pero bueno, es como Satanás prueba la fe de todos. Es que a veces, hermanos, es necesario que sepas que ese lugar que quizás yo estoy tomando no me pertenece. Porque no soy de fe, no sé. Pues yo tengo que analizarme yo mismo, pero sí sé que debo de estar bien con todos, aunque a veces nos pueda costar algo dificultoso. Sin esta relación no verán al Señor. Sin esta relación no van a ver al Señor. Vamos a ver qué dice Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Dice, seguir la paz con todos y la santidad, hace rato lo leímos, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, si nosotros no somos de paz, no vamos a ver al Señor. No trates de vengarte de los que te hacen mal. Perdonar para que el Señor nos perdone. Ahí está, termino 12:19. Vamos rápidamente a Romanos 12:20. Romanos 12:20, ya acabó el 19, ¿es que tan cortito estaba ese? Romanos 12:20, dice bien, estoy en el 11. 12:20, dice, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo estas ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Ahí está. Si es que es así, si tu enemigo tuviera hambre, denle de comer. Si tuvieran sed, denle de beber. Con odio y venganza no se arreglan cosa alguna, ni se gana algo. Es con el amor y la obediencia al Evangelio, todo se conquista. O sea, fíjate bien, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tu enemigo tuviera sed, dale de beber. Es por ahí donde se conquista todo. La amistad con los vecinos, la amistad con nuestros hermanos, ese es el amor de Dios. Fue el amor de Dios quien conquistó a sus enemigos, logró conquistarlos con su mente. A nosotros, por ejemplo, cuando vivíamos en rebelión contra Él, cuando nosotros andábamos en pecado, insultándolo, porque uno cuando vive en el pecado, estamos blasfemiando contra Dios. Somos la imagen de Dios, pero nosotros no nos damos cuenta porque estamos en rebelión. No nos damos cuenta. Pues todo el mundo actúa así. Pero tú estás ofendiendo a Dios. ¿Y cómo te salvó? Te salvó por medio de un sacrificio de amor. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros apliquemos a nuestros hermanos y a nuestros vecinos. De la misma manera. Por eso no tenemos ninguna excusa de maldecir ni vengar a nadie. No es nuestro trabajo. Nosotros no somos jueces, Dios es juez. Nosotros tenemos el deber de soportar y aguantarnos todos. Voy a terminar con esta escritura como una escritura también de invitación para que veas lo que hizo Cristo con tus errores y tus maldades. En Juan capítulo 3, versículo del 16 al 17, que ya todos nos lo sabemos de memoria, dice así: Porque de tal manera amó Dios al mundo
¿verdad? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate bien, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahora nosotros también tenemos que ver esa manera en que Dios nos amó para con los demás. Por eso es muy ilógico y muy absurdo que entre nosotros haya errores o odio, o que me caes mal, o que no te puedo ver ni la cara. Eso es horrible eso. Y en un matrimonio a veces se practica mucho eso. Pero no debería de ser, porque Dios te amó de una manera tan grande que dio a su Hijo por ti. Y que ahora nosotros podemos tener esa vida eterna si hacemos lo mismo que Él. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, hermanos, ahí está la invitación que Dios te hace. Dios no envió a Jesucristo a condenarte. A mí, la verdad, sí no lo merecíamos por lo que hicimos, porque así está la Escritura. ¿Te acuerdas de la Escritura, Pancholín? Romanos 8:5. ¿Te acuerdas de la Escritura? Tú me la has enseñado. Porque aún Dios muestra su amor. Que aún siendo nosotros pecadores, Él murió por nosotros. Entonces, ahí vemos claramente, hermanos, que nosotros estábamos mal y Dios vino a salvarnos. No te vino a condenar, te vino a salvar. Yo te digo que ahora nosotros tenemos que entender eso. En la iglesia, en mi vida. Yo no puedo venir al mundo a condenar ni a tomar venganza de nadie. No puedo. La gente, es que lo corrieron de la iglesia. No, nadie te puede correr de la iglesia. La iglesia no es tuya. La iglesia es de Cristo. Y Cristo dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Solitos nos vamos. Pero Dios no corre a nadie. Dios te ama y quiere que cambies. Eso es todo. Así es que si esa es tu necesidad de cambiar, porque esa actitud que llevas te va a matar. Esa actitud carnal que sigues llevando en tu vida. Una actitud de indiferencia contra la invitación de Dios. Una indiferencia de no aceptar un regalo tan grande, el amor de Dios. Y puede ser que algún día Dios se cierre, como un día cerró también el arca. Algún día Dios te cierre la mente y ya no hay chance de nada. Por eso pásale al frente, porque el Señor te invita a que obedezcas su palabra a través del Evangelio. Vamos a entonar este himno de invitación.